Para nadie es un secreto que la cosa en Cuba está muy difícil, casi imposible. A la precariedad, a los bajos salarios y los altos precios se suma el apagón que afecta a todo el país. Cada vez se puede hablar menos de privilegios habaneros con respecto a la electricidad, porque el déficit es tan elevado que ni siquiera se puede hacer un reparto desigual. Cada día es una lucha desgastante, a veces abrumadora, que suscita la solidaridad y la empatía de amigos y el morbo y el ánimo de lucro de nuestros queridos odiadores. De eso estaremos hablando hoy. Subo el volumen para que en sus CDR sepan que ya empezó el programa de la contrapropaganda comunista. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Noticia de última hora. Gerardo Hernández Nordelo contrata más de 300 escoltas italianos en su viaje a Roma. Asimismo, teme por su vida. Luego del llamado de Otaola y otros influencers de Miami a que lo atacaran al salir de Cuba. El espía Gerardo preparando un encuentro en una universidad en Roma. Adoctrinar a los jóvenes italianos. Por favor, déjenle saber a Giorgia Meloni. Ahí se lo dejo a nuestros cubanos libres en Roma, nuestras guerreras en Italia. En exclusiva, imágenes de la seguridad con armas largas contratada por Gerardo. Con este video que nos envía el héroe de la República, Gerardo Hernández Nordelo, comenzamos el programa que muestra un intento de acoso similar al que sufrió Gaby hace poco y que sufre cualquier cubano que, por cualquier motivo, está en el extranjero, pero no para hablar mal de Cuba. Todo el que vive en este país, todo el que lo defiende o que decide echar su suerte en su patria, sin motivos políticos incluso, es víctima de la persecución inquisitorial de aquellos que se alegran con nuestros infortunios y solo quieren validar una narrativa sobre la terrible dictadura, para que arrecien las medidas contra la isla, contra el pueblo. Me parece un poco paradójico. A mí en Cuba nadie me dice lo que tengo que decir. Yo sé perfectamente lo que tengo, lo que puedo y lo que no debo decir. Eso lo sé, porque sé en las circunstancias y dónde vivo y cómo funciona mi país. Sin embargo, llego a los Estados Unidos y no solo me pasa a mí, le pasa a otros artistas. O sea, me están esperando con una consigna: dila o eres mi enemigo, dila o eres comunista. Dice, pero bueno, que además también tenemos derecho a pensar diferente. Pero aún sin pensar diferente, es simplemente no hablar de temas que te puede afectar a ti, que te puede afectar a un familiar. Y es una decisión muy personal que puede tener todo ser humano. No estamos en el país de las libertades. O sea, como único quedas bien, quizás con todos estos influencers de acá que todo el tiempo están atacando a los artistas de Cuba, es yendo en contra del sistema directamente desde allí, cosa que muchos de ellos no hicieron, que casi ninguno lo hizo estando allí. Entonces, ¿por qué me lo pides a mí? Justo ayer se hacía público un memorando de seguridad nacional de Estados Unidos, llamando a recrudecer el bloqueo contra Cuba. Para los que niegan el efecto de estas medidas genocidas, como dice el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, debieran estudiar este memorando y la ley Helms-Burton para entender cuál es la verdadera voluntad de las élites estadounidenses: doblegarnos por hambre y que cedamos a su imperio. Y si quieren pueden leerse también el infame memorando de Mallory, para que sepa que llevan décadas en eso, aunque conocemos de la poca disposición de nuestros odiadores a leer. Pero el pueblo, los que vivimos aquí en Cuba, sí sabemos quién es el enemigo y qué exigirle, aunque no quiera escuchar. Queríamos saber cuáles son las ideas de ustedes, cuándo ustedes van a eliminar el bloqueo. Bueno, ¿y cuándo nos van a quitar de la lista de países? No hace falta eso, eso es lo más que nos hace falta, que nos ayude con eso. Bueno, gracias. No habíamos acabado de conversar con él. O sea, no le gusta hablar con el pueblo. Vamos a ver si comemos en paradero. Le gusta nada más que oír lo que es la gente.
Ese era nuestro amantísimo Mr. Hammer, que tanto se jacta de caminar las calles de Cuba para escuchar al pueblo, pero cuando el cubano de a pie le pide que interceda para que nos quiten de la lista de países patrocinadores del terrorismo, da la espalda y se aleja. Solo quieren escuchar lo que les conviene, solo quieren que el mundo escuche lo que les conviene. Por eso nos sorprende que Marco Rubio apoyara la candidatura de la activista contrarrevolucionaria Rosa María Payá para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde servirá de punta de lanza contra su país de nacimiento, como lo fue hace años Armando Valladares, el poeta paralítico, que no era ni poeta ni paralítico, cuando fue nombrado por el gobierno de Reagan como embajador de los Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Pero el tiro de la transición puede ser que le salga por la culata. De eso, que nos hable Gabriela Fernández, que tiene Estados Unidos en la mira. Mandani es lo que podríamos llamar un brote en la ciudad de asfalto. En Nueva York y durante el segundo mandato de Donald Trump sale electo como favorito para la alcaldía un joven que se desmarca lo suficiente del molde político norteamericano como para crear polémica y sobre todo expectativas. Era rapero, habla español, es hora que cambien las cosas. es musulmán y defiende al pueblo palestino. As mayor, New York City would arrest Benjamin Netanyahu. Este es Zohran Mamdani, el aspirante a la alcaldía de Nueva York que acaba de ganarle al famoso exgobernador Andrew Cuomo en las primarias demócratas. Por supuesto que una persona con propuestas de reivindicaciones sociales llegue a ocupar un cargo del gobierno es un peligro demasiado socialista como para dejar dormir a Donald Trump, que dejó saber con argumentos a la altura de Donald Trump su posición con respecto a la candidatura. Entre la colección de insultos que escribió el mandatario a través de su red social Truth Social se encuentran 100% un lunático comunista, tiene un aspecto horrible, su voz es estridente y no es muy inteligente. El republicano aprovechó para meterse de nuevo contra otra demócrata progresista, Alexandra Ocasio-Cortez, y la calificó de idiota. Hemos tenido izquierdistas radicales antes, pero esto se está volviendo un poco ridículo. Es pronto todavía para especular sobre los logros que pueda traer un giro tan radical de la política neoyorquina. Ni siquiera podemos estar seguros de que cumpla con las expectativas, pero hay que rescatar lo impresionante que es este resultado en un país que lo más a la izquierda que tiene generalmente es la derecha. Sin duda una declaración de intenciones tras los votos, un indicio de que nuevos vientos refrescan la política norteamericana justo en los momentos de mayor caos del trumpismo. Y la esperanza de que Estados Unidos deje de ser algún día ese Estados Unidos, ahora mismo están en personas como Mamdani. Nos vemos en la mira. ¿Cómo hacer que un video se te vaya viral? Agrégale viviendo en Cuba. Se levantan los buitres así. Acuérdate lo que te estoy diciendo. Es que todo suena distinto con eso. Acompáñame a desayunar. Acompáñame a desayunar viviendo en Cuba. Padre Santo, agrégale viviendo en Cuba a todos tus videos para que tú veas. No falla, mi amor, no falla. No solo están los que tratan que vivir en Cuba sea más difícil, están los que hacen dinero y generan contenido morboso y sensacionalista a costa de nuestros problemas. Pero la mayoría de las veces sin mencionar siquiera las causas, sin buscarse enemigos entre los miembros de la mafia anticubana. Por eso es importante volver siempre a nuestras raíces, a nuestra historia. Y tuvimos la oportunidad de ser parte de una guerrilla cultural que estuvo por playitas de Cajobao, Baraguá, Santa Ifigenia y Dos Ríos, poniéndolos en contacto con nuestra historia patria, recargando energías con la mística de la revolución, conectando a más de siglo y medio de distancia con la epopeya de Gómez, Maceo y Martí. Uno de los integrantes de la guerrilla fue Fidel Díaz Castro, el Fide o Fidelito para los amigos, que accedió a hablarnos sobre ese periplo y sobre lo que de verdad significa vivir en Cuba. ¿Cómo estuvo eso, Fidel? Oye, tremendo eso, Michi. La guerrilla del séptimo B, como lo bautizó la Tere, la gran Tere Viera, un ser humano tremendo, Bueno, fue un cataclismo espiritual realmente, este viaje a la Cuba profunda, de entrada, hacer una ruta por que vaya de la playita al pie de Cajobao a Dos Ríos, incluyendo los mangos de Baraguá, el semillero de Santa Ifigenia, bueno, el cuartel Moncada, el Museo 26 de Julio. Es la patria toda, desde los puntos de vista histórico y cultural también, porque estuvimos, bueno, le cantamos en la tumba con Silvio Alejandro, en la tumba a Matamoros, cantamos temas de Matamoros, en el Campo Santo a nuestro hermano el Nahuito, Eduardo Sosa, y a esa poeta de alma y vida que fue, y es, y será Teresa Melo, pero también la Cuba profunda,
porque vivimos esa gran revolución de pueblo en el propio pueblo. Estuvimos, a pesar de esos grandes apagones, las dificultades con el transporte, las lomas de basura, que solo veo en la capital, en todo el camino no vi más esas montañas de basura. Bueno, creo que salimos además de ese regodeo en los problemas que vivimos y al que nos arrastran también las redes. Y bueno, tuvimos sacudidas tremendas. En Playita de Cajobao, claro que fuimos a la casa de Salustiano Leiva, en el remoto, en el recóndito Imías. Y bueno, así mismo fue en el pueblito de Dos Ríos. Una actividad también recóndito, una actividad cultural con los niños de ahí bien vestiditos, saludables, de una risa abierta, de excelente salud, gozando ellos con unos titiriteros, con cantantes de ahí, de la zona, con muy buenas voces, por cierto, en todos los que cantaron ahí. Y bueno, una alegría natural. La despedida en el Granma, en el centro de Bayamo, que tras pasar unas cuantas horas entre obras de teatro, entre visitas muchas que hicimos, pues nada, de pronto en la Casa de la Cubanidad hasta las 5 de la mañana, entre poemas, canciones. Jamás nos verán o escucharán diciendo que todos nuestros problemas existen a causa del bloqueo. Eso no es verdad. Y nosotros tratamos siempre, por todos los medios, de decir la verdad, porque la verdad es siempre revolucionaria. Tenemos vicios, errores, injusticias y mediocridades que debemos reparar o eliminar según corresponda. Pero sería una gran deshonestidad, un motivo de vergüenza, no afirmar las veces que sea necesario que sin el bloqueo, sin la agresividad imperial, sin la complicidad de los sietemesinos, tendríamos un mejor país, tendríamos más oportunidades para nuestro desarrollo. Sin bloqueo, sin campañas difamatorias en los principales medios de prensa a nivel internacional, sin el acoso a intelectuales, artistas y emprendedores que han decidido echar su suerte en Cuba, sin un Trump o un Marco Rubio, vivir en Cuba sería mucho más fácil. Mientras tanto habrá que resistir y trabajar para que la situación del país mejore, nosotros sin depender de otros, menos aún de aquellos que solo se alegran con nuestras desgracias, por agenda política o por negocio. Síganos en nuestras redes sociales, pero más importante aún, vayan el viernes a la Casa de la Amistad. Ahí haremos, como cada primer viernes de cada mes, nuestra peña de la pupila afilada. La peña de las peñas, como dice el FIDE, que para colmo el viernes estará de cumpleaños y ahí se lo vamos a celebrar presentando el libro digital Los Amores del Diablo Ilustrado, basado en un disco homónimo que estaremos copiando de forma gratuita, de conjunto con el libro. Lleven memoria, disco duro, lo que sea. También estaremos celebrando el aniversario 45 de la Casa Editora Abril y como es usual, habrá música y otras cositas que ustedes conocen. Por el vidrio, regresamos el próximo martes. Mientras tanto, manténganse con filo. Chao.